Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Damos gracias a Dios por una nueva semana y la oportunidad que nos da de servirle a través de este ministerio. Y continuamos con la segunda parte de lo que es el mobbing o acoso en el lugar de trabajo. Mi estimado amigo y pastor Alonso, ¿cómo estamos en esta semana? Muy bien, gracias a Dios y listo para seguir hablando de este tema tan importante como es el acoso en el trabajo. Qué bueno. Si es importante, si no ha escuchado la primera parte, pues tal vez que pueda escuchar el programa de la semana anterior para que pueda pues conectarse con lo que sería este complemento de esta semana. ¿Con qué empezamos entonces, mi hermano? Empecemos diciendo que el trabajo forma parte de las bendiciones de Dios dadas antes de la caída. Directamente, no damos mucha vuelta, ¿verdad? Y si quieren saber más de esto, búsquenos también a los estudios de nuestra iglesia. Hablamos durante 4 o 5 domingos sobre la fe y el trabajo. Y ha sido una bendición, por cierto, ¿verdad? Sí. Para todos. Empezando por mí. Reevaluar todo, resignificar, como es un término muy utilizado ahora. Correcto. Qué necesario que es nosotros estar revisando nuestra teología a la luz de la palabra. Correcto. Y a la luz de un diálogo teológico saludable y resignificando muchas cosas para nuestro desarrollo y madurez espiritual. Y la buena conversación entre los miembros y pues la comunidad, la buena conversación y el cómo edificarnos en esos aspectos, ¿verdad? Sí. Después del anuncio, ¿verdad? Del corte comercial, el trabajo es una bendición de Dios, pero el pecado alteró momentáneamente esta bendición y colocó al trabajador ante una dinámica, como dice Génesis 1, llena de cardos y espinos, ¿verdad? De complicaciones. Y una de estas espinas, uno de estos cardos, es el mobbing o este acoso en el lugar del trabajo. Ajá, muy bien. Bueno, y es que el mobbing específicamente resulta al menos de 2 tipos de conflictos. En el primero, el acosado no hace nada provocador, simplemente es percibido como una amenaza. El segundo tipo es resultado de un conflicto sin resolver que va creciendo en intensidad hasta que uno de ellos, o sea, una de las 2 partes, generalmente la parte asimétrica de poder, pasa a tener más fuerza y el otro será quien experimente su acoso. Entonces, generalmente por carecer de estrategias o recursos para afrontar este nivel de situación. Entonces, me parece que es importante que empecemos diciendo los 2 marcos en que se podría desarrollar el mobbing. Sin que vos hagas nada o sin que no resuelvas bien algo que sucedió. Entonces, empezamos por el primero, cuando la víctima no hace nada. Sí, okay. Y quizás profundizar en el segundo, porque en el primero es como... No hace nada. Exacto, nada más se percibe como amenazante por sus propios recursos, ¿verdad? Pero ya eso es problema del tipo de mentalidad de las personas que están a su alrededor. Entonces ahí la parte acosada no tiene una responsabilidad en el asunto. Sí. Pero el segundo sí. En el segundo que vos mencionabas hay un conflicto sin resolver. Exacto. Y en este segundo tipo del mobbing es un proceso, lógicamente, y muestra algunas etapas que creo es importante que la podamos marcar para poder entender mejor y saber cómo responder. Hemos dicho muchas veces, una de las formas de confrontar un potencial sistema de violencia es identificarlo. Bien, identificarlo para enfrentarlo a tiempo y de la forma más adaptativa. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Esto es mobbing, esto es acoso, entonces se lo puedo enfrentar de esta manera. Y tendríamos que comenzar a ver las fases de esta forma de acoso laboral. Sí. Permíteme hablarte de la primera, que es la fase de conflicto, que en esa fase es inevitable. Todos vamos a tener conflictos. Exacto. En cualquier relación que tengamos. Amistad, matrimonial, familiar, ministerial, laboral, social. Todo. Todo, en la ¿verdad? iglesia. En la iglesia, todo. Entonces, son esperables. ¿Por qué? Porque cada uno generalmente tenemos diferentes intereses, por supuesto diferentes personalidades o historias de personalidad, diferentes puntos de vista. Entonces, cuando un conflicto no se resuelve entre compañeros de trabajo o ante un jefe, va a empezar a volverse crónico y da paso a otro estado. Entonces, todo empieza no desde el conflicto, sino
desde un conflicto sin resolver. Exacto. Ajá. Conflicto siempre va a haber. Siempre. En todo lugar. Y es necesario. ¿Qué beneficio? Porque se corrigen muchas cosas a través del conflicto. Yo puedo vivir la vida pensando de que los conflictivos son los otros. Ajá. Hasta que yo tengo un conflicto, yo digo, caramba, no había pensado con lo que escuché y lo que me hicieron entender que el que estaba equivocado era yo. Claro. Exactamente. Y es bueno para el autoexamen y también saber cómo resolverlo de forma correcta. Entonces, conflicto siempre va a haber. El asunto es un conflicto sin resolver. Sí. Bien. Un conflicto sin resolver podría llevar a la segunda fase, que es la fase del mobbing o del acoso. Ajá. Bien. Y este va a comenzar cuando una de las partes del conflicto, el compañero, el jefe, bien, adopta un comportamiento hostigador mantenido en el tiempo. O sea que comienza a abusar, a hostigar, a cargar, y esto ya es sostenido en el tiempo. Esta fase la propicia una solución intentada, desadaptativa, como usamos el concepto, es decir, una respuesta que no funciona de parte del acosado. Puede ser la evitación o la negación de la realidad. De parte de la víctima, diciendo, no, esto no es así, no está pasando. O minimizando la situación, Ajá. ¿verdad? Sí, muy importante ese punto. Sí, porque dicen, no importa, no es para tanto, yo me aguanto, Exactamente. etcétera, ¿verdad? Sí. Ahora, puede ser que el acosado no evite, ¿verdad? Sino que denuncie su acoso. Y esto es algo importante, pero va a encontrarse con un sistema que minimice tales maltratos. Algo importante que vos mencionaste en el programa anterior, y es un número, ¿verdad? Sí, pero se habla de que técnicamente es un mínimo de 6 meses, sí, ¿verdad? O en un lapso de 6 meses. Pero yo creo que el tiempo acá también, no sé, desde mi perspectiva, es un tanto subjetivo, ¿verdad? Sí, porque totalmente. 4 meses de que alguien esté encima ya, pues. O una semana. O una semana. Porque es que también, son muchas variables, ¿verdad? Sí. Yo, igual como vos, yo no soy tanto de números, de estadísticas tan... Porque cerradas. Que la vida no es así, mi hermano. O sea, si fuera un resumen matemático, qué previsible que sería la vida. Ok, falta un poquito para los 6 meses, ¿verdad? Entonces ya en 6 meses puedo poner la denuncia de que todos los días me está hostigando. Correcto. Claro. Eso depende de, por supuesto, lo que marca el punto es cómo la persona se siente, la afectación. Exacto. Y es una afectación que puede ser muy intensa en unas cuantas semanas. El asunto de dar una serie de días es para poder identificar que se mantiene. O sea, que no es una respuesta aislada, desadaptativa. Claro. Una inmadurez de una persona. ¿Ves? Porque como pasa mucho en la violencia doméstica, ¿verdad? No vamos a decir de que, imagínate, encontrar en una consejería una persona que diga, es que me habló feo, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto tiempo? No, es la primera vez que me habló feo. Entonces necesito que me apoyen. Es decir, no desestimamos el punto, pero vamos a decir, pero ¿qué sucedió? ¿Verdad? Como una respuesta desadaptativa. Pero es cuando se mantiene en el tiempo, ¿qué pasa? Permite que los marcos de respuesta no sean iguales. Vos podés responder de una manera muy desadaptativa en una situación específica. Claro. Pero cuando se mantiene es cuando cambia la situación, donde no merece una respuesta, digamos, de violencia, y aún así se da la violencia. Exacto. Es decir, que en una relación, ya sea que haya un problema por el cual se responde feo, o puede ser que no haya ningún problema a las 3 semanas siguientes, e igual se la va a hablar muy desadaptativamente a la persona. Ahí sí, claro, sostenida en el tiempo nos permite ver diferentes cuadros, situaciones, en donde no necesariamente lo marcamos dentro de un ambiente, digamos, perturbador. Entonces es importante, creo que también lo mencionamos en el programa anterior, cómo se siente la víctima de este sostenimiento del acoso. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué otra fase encontramos? Bueno, la fase de intervención desde la empresa. Okay. Primero, entonces, ya está el mobbing, ya de alguna manera se conoce, de alguna manera, entonces viene el liderazgo e interviene. Okay. Entonces, interviene en el conflicto, pero puede intervenir de una manera positiva, es decir, cuando se sanciona al hostigador, o negativa. La empresa ve a la víctima como el problema, basándose en las características individuales de la persona, de la víctima, por encima de las injusticias que recibe. Es decir, se conoce el que un trabajador o una trabajadora está recibiendo maltrato.
La intervención negativa es decir, bueno, posiblemente yo observo a la trabajadora y es una persona y empiezan a hablar de las características personales y entonces por supuesto que no resuelven nada porque están dejando pasar el acto de injusticia, ¿verdad? Claro, se sobrepone entonces, o sea, no se ataca la justicia, sino las características de la persona. Y eso es un grave error. Sí, porque puede ser que la persona, sí, es cierto, tenga ciertos asuntos que tratar y como todos nosotros tenemos elementos que tratar, pero no elimina las injusticias. Correcto. Que es una línea compleja, ¿verdad? Sí. Ok, interviene la empresa. Última fase, entonces, hablamos de marginación o exclusión de la vida laboral. Si la intervención de la empresa es negativa, llevará a más afectación del trabajador acosado, Claro. caracterizado por frecuentes episodios de baja médica. Tras que ha recibido acoso, la respuesta de la empresa es, bueno, con lo que vos decías, ¿verdad? Vamos a poner el peso sobre la víctima. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y esto, lógicamente, va a afectar el desempeño, va a afectar su confianza, va a afectar la relación con los compañeros y se implanta en el acosado un sentimiento de culpa falsa. Y misma dinámica que la violencia doméstica, ¿verdad? Por mermar su eficiencia y la productividad, llevándolo a que coincida con aquella primera impresión que recibió en cuanto a ser, entre comillas, ¿verdad? El negativo para la iglesia. El tóxico, como se habla hoy, tóxico, ¿verdad? El que no es proactivo, porque no se adapta a estas desavenencias. Pero sí, como estás diciendo, es una culpa falsa, es implantado por una ineficacia en la intervención de quienes deberían de intervenir desde su posición de influencia, ¿verdad? De responsabilidad. Entonces, ve qué peligro es también no asumir características de un liderazgo saludable. Exactamente. Para procurar la resolución de conflictos. Correcto. Y eso otra vez, y yo no me canso de repetirlo, de que va a suceder en todo grupo social. Sí. La empresa, el negocio familiar, para quien trabajo, el ministerio, la iglesia que pertenezco, el equipo de fútbol, va a haber siempre esa puerta que se puede abrir. Sí. Y mucho pasa por la respuesta de cómo responde el liderazgo a esos temas. Sí. Mira, y permíteme hablarte de un término que tal vez se adaptaría a lo que estamos hablando. En la teoría de sistemas hay un término que es la homeostasis. Bueno, de hecho es un término biológico. Correcto. En el sentido de que es un equilibrio o es una búsqueda de mantenimiento de equilibrio, mejor dicho, en un organismo. Eso trasladado a relaciones significa que aunque un sistema sea disfuncional, ese es el equilibrio que el sistema tiene. O sea, esa es la homeostasis, se llama homeostasis disfuncional. Para el sistema, visto desde adentro, desde ellos mismos, está muy bien. Pero visto desde afuera, es un sistema disfuncional. Correcto. El problema es que cuando viene una intervención de afuera, que busca corregir cosas en ese sistema disfuncional interno, ese sistema se va a cerrar y va a procurar deshacerse de la amenaza, entre comillas, externa. Por eso decimos que trata de mantener su equilibrio disfuncional, ¿verdad? Entonces, un trabajador que denuncia el moving realmente puede que esté denunciando una serie de políticas empresariales o ministeriales que favorecen la permanencia de la injusticia o de un liderazgo ineficaz. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso sucede. ¿Y cómo termina siendo la persona que denuncia? El rebelde, el que no se somete, ¿verdad? Un montón de tergiversaciones hermenéuticas, ¿verdad? a favor del sistema homeostático disfuncional, para hablar bonito, ¿verdad? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y se elimina. Entonces hay que eliminar ese elemento denunciante, tiene que ser eliminado. Sí. Porque para mantener ese equilibrio disfuncional y así la empresa no se exponga a diferentes repercusiones, castigos o consecuencias, ¿qué es lo más fácil? Sostener que el denunciante es una persona difícil, de mal carácter, que no se integra al grupo o que tiene inclusive afectaciones mentales. Sí. Entonces, quien sufre la injusticia, quien denuncia la injusticia, recibe más injusticia. Y es parte del proceso que se ve pues, en estos lugares. Ahora también otro aspecto importante, como ya se ha explicado, es que el objetivo del mobbing es lograr crear condiciones tan perturbadoras que el trabajador acosado tenga, ¿verdad?,
para que deje de trabajar en esta empresa. O sea, es una presión para que la persona se vaya porque es una amenaza, porque, etcétera. O deje de servir. O deje de servir en una iglesia. Mira, no te vamos a pedir que no sirvas, pero... bueno, de hecho, yo no sé, y cada vez que hablamos de esto, me recuerdo cómo los egipcios les quitaron los recursos a los judíos para que no fueran eficaces. Les dijeron, bueno, ahora ustedes van a ir a buscar la paja y no me acuerdo qué cosas más, pero tienen que cumplir con la misma cuota. Y vienen estos judíos buscar a Moisés, mira, por abrir la boca, ahora estamos pagándolo nosotros. Sí. ¿Verdad? Qué interesante, sí. Y eso, ve lo que está de fondo, es buscar la afectación de la persona, pero quitándole los recursos o desvalorizando al trabajador. El gran marco de fondo. O sea, ¿cómo yo afecto a un trabajador? Quitándole recursos, claro, ¿verdad? No permitiéndole que se desarrolle. Y fue porque Moisés vino a ponerle las cosas claras a Faraón. Mira, Faraón, esto va a ser así. Sí. Así, entonces yo voy a afectar a otras personas para que este movimiento, ¿verdad? Sí. No estorbe más esta que vos decías, esta homeostasis disfuncional. Sí, no se les implantó una serie de latigazos. Claro. No. Simplemente, sí, muy interesante. ¿Cómo afecto más? Ajá. Le quito recursos al trabajador. Y tienen que rendir igual. Es para que se sienta menos. Entonces, Moisés, ¿qué va a hacer? Bueno, que me quedo calladito, nos quedamos aquí. Ahora, el abusado va a continuar recibiendo abuso en sus condiciones laborales. Quizá, no sé, se le apliquen cambios de horario, términos en su contrato, qué sé yo. Además, por supuesto, descrédito en su capacidad profesional, humana, laboral, y no se le va a admitir ningún tipo de error, sino que se va a enfatizar constantemente en la crítica. Sí. Vieras que hay un pasaje muy interesante que podríamos analizar ya en esta parte del programa, porque el apóstol Pedro escribió. Le invitamos a que tome la escritura y que nos acompañe en 1 de Pedro 2, 18 y 19. Vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Una lectura por encima, pero muy por encima, nos va a llevar a una vivencia pasiva, es decir, asumir la injusticia, otra vez, de una manera ligera, y lo que vemos en el texto. Claro. Así que esforcémonos por hacer una saludable hermenéutica de este texto para ver qué es lo que nos está diciendo la palabra. Partamos de que la Biblia carece de contradicción. Bien, es consistente y coherente en todo lo que dice. Parte 1, ¿verdad? Parte 1, elemental. Cuando estamos con cualquier texto, la Biblia no puede decir una cosa de justicia y interpretar que lo que está diciendo Pedro es aguanten claro, la injusticia. Totalmente. Eso está muy bien. Sí. En esta línea es claro que Dios aborrece todo tipo de injusticia, todo tipo de menosprecio, todo tipo de abuso de poder. Entonces, lo que vos decías, ¿verdad? Esta lectura ligera, pues no es consistente con el aborrecimiento del Señor de toda la injusticia. ¿Ok? Ahora, textos como estos no quieren decir que el cristiano está llamado a sufrir en silencio, como ya lo mencionamos en el programa anterior, sino aprender a sufrir con esperanza. Es decir, es algo muy distinto. Implica o nos lleva a la pregunta, ¿y qué esperanza tenemos? O sea, ¿cuál es la idea de sufrir con esperanza? Bueno, algo importante, que como hablamos mucho pues aquí y en nuestra iglesia, es el hecho de la consolidación de la justicia en el reino venidero. Es decir, nuestra esperanza está en ese reino venidero, el cual anticipamos, siendo promotores de la justicia, siendo agentes de paz, que son elementos importantes en el contexto laboral, por supuesto. Entonces, a este punto podemos decir, según el gran contexto general, es que, por supuesto, tenemos la esperanza del establecimiento de la justicia. Correcto. Ahora, si hay sufrimiento, es en tanto nosotros anticipamos la procura de la justicia. Esa es como la capa, la base que ponemos dentro de todo lo que es el margen de la escritura, porque de otra manera tendríamos que decir que nosotros somos llamados a vivir la injusticia sin procurar de ninguna manera levantar la voz en contra de la injusticia. Exacto. ¿Verdad? Yo creo que ahí es importante y hacer lo que he estado dándole vuelta hace un tiempo, que es que mientras nosotros anticipamos este reino que vendrá, ¿verdad? O este reino que anticipamos,
parte de la anticipación del reino tiene que ver también con la conciencia que vivimos en un mundo caído. Sí. Porque si nosotros nos aferramos a una utopía de, un día todo va a ser color de rosa y ya está, yo creo que la respuesta en el aquí y ahora va a ser muy, muy subjetiva. Pero creo que si nosotros somos lo suficientemente sabios de comprender estos aspectos reales de que anticipamos un reino de justicia y paz, y eso es como el creyente tiene que vivir en todos los aspectos de su vida. Pero en esa comprensión de la anticipación del reino, también es muy importante de la correcta conciencia e interpretación de que vivimos en un mundo caído, como vos mencionabas en programas anteriores, ese vivir independiente de Dios. Entonces nos rodeamos de cultura, personas, cosmovisiones que viven independientemente de Dios, a lo que llamamos un mundo caído. Uh-huh. En ese contexto, en esa comprensión, anticipamos el reino de Dios, que es un reino de paz y justicia. Claro. Oye, es que el mismo concepto de anticipación significa que estamos en un marco que no anticipa nada, que más bien favorece la injusticia. Exacto. Entonces, cuando hablamos de anticipación, significa que estamos en contra, por supuesto, de una forma saludable, en contra de lo que tenemos ya. No sería anticipar nada, sino continuar con lo que ya está. Exacto. Sería amoldarnos, que es lo que Romanos dice que no hagamos. Exacto, no se amolden. Exacto. No se amolden, cambien su forma de pensar. Y esto es muy interesante porque va con la idea, no voy a decir una idea revolucionaria, pero sí contracultural. Vos en un momento usaste hace algunos meses, un tiempo atrás, usabas la idea de que no era algo contracultural, sino por encima de la cultura. Sí. Y me pareció un concepto muy, muy interesante porque si bien es cierto, los principios anticipatorios que estamos hablando son contraculturales, pero al mismo tiempo están por encima de la cultura. Y son principios y valores, ¿verdad?, que van muy por encima, que básicamente son conceptos de la revelación de la verdad absoluta de Dios. Correcto, correcto. Entonces, si notamos el versículo 19, que va a decir, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, en esa parte, somos llamados entonces nosotros a sufrir penalidades y sufrimientos, como se ha leído, por sentido de responsabilidad delante de Dios. Ahora, ¿qué es responsabilidad? Precisamente que en Cristo hemos sido embajadores de la justicia del reino de Dios, aunque en forma anticipatoria, como lo estamos comentando. En otras palabras, somos responsables de anticipar la justicia. Exacto. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ahora, ¿dónde cabe acá la pasividad? No cabe. No cabe. Entonces, otra vez, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades. Ahora, lo que me gustaría que comentaras es cómo soportamos las penalidades dentro del marco de la responsabilidad delante de Dios. Esa es la pregunta. Por eso le estamos pidiendo que tenga el texto al frente. ¿Cómo lo soportamos, verdad? Como embajadores de Cristo. Yo creo que lo resumiría con una expresión que es sufrir buscando la justicia. Vos preguntabas algo que es clave. ¿Dónde cabe la pasividad? No cabe. Sí. Y eso es un absoluto. No cabe la pasividad en este sentido de sufrir, para leerlo textualmente, por el sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Entonces, no se trata de sufrir pasivamente, porque seríamos cómplices de la injusticia. Correcto. Si yo me quedo callado y voy a sufrir porque soy un siervo del Señor y voy a ser un mártir por esto, ¿verdad? Porque todo lo que hablamos en programas anteriores, se está favoreciendo la injusticia. Yo me quedo callado para llevar la fiesta en paz. Entonces, no se sufre de ahí, sino que se sufre de la responsabilidad que como creyentes tenemos ante el Señor. Voy a sufrir. O sea, si me toca enfrentar esto, yo lo voy a enfrentar, pero buscando la justicia, que es un asunto ya muy diferente. Buscando el derecho a trabajar bien para servir al prójimo. Nunca sufrir como un resultado de venganza, de irrespeto en este proceso, sino que en medio de estas injusticias, yo sigo anticipando el reino de Dios, un reino de justicia y paz, procurando la justicia en medio de un entorno contrario, vengativo, injusto. Permanezco levantando la voz en pos de la justicia. Sí, muy bien. Y se nos modela otro punto que estás diciendo, que tocaste, porque ve que el 18 empieza, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, ¿verdad? Con todo respeto. Entonces, otra vez, desde la no pasividad,
es que respondemos de una manera absolutamente activa en contra de la injusticia, modelado desde el respeto. Correcto. Esto es digno de elogio, versículo 19. Y una responsabilidad delante de Dios. Mi hermano, muchas veces, y lo vuelvo a decir rápidamente, hemos dicho una y otra vez que Jesucristo, tomando el texto de Isaías, ¿verdad? Cerró su boca ante los sufrimientos. Mira, esto era en un sentido redentor. Claro. Porque en todo buscaba la voluntad del Padre, no su voluntad. Como un cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Esto se ha tergiversado de una manera impresionante, dando a entender que es un modelaje para nosotros, los seguidores de Jesucristo, de que ante la injusticia tenemos que cerrar la boca. Jesucristo nunca cerró su boca ante la injusticia, nunca, porque qué modelo nos hubiera dado. Exactamente. Cerró su boca en el sentido de su propia voluntad para venir a morir para salvación de todo aquel que en él crea. Pero son dos marcos muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. O sea, Jesucristo en el Evangelio de Marcos, él se enoja, ¿verdad? Se entristece por las injusticias que recibe una persona con la mano seca, y en medio de su ministerio, basta con leer, para levantó la voz en favor de los que eran desechados en la sociedad. ¿Cómo vamos a decir que eso significa el modelo de nosotros como cristianos de cerrar la boca en medio de la injusticia? ¿Cómo procuramos el avance de la justicia anticipatoria del reino de Dios? Claro. Imposible. Totalmente de acuerdo. Creo que se marcaba muy bien los dos contextos, ¿verdad? Un marco redentor. Cierro la boca, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre solo en Cristo. Solo Él. Solo Él, solamente. Exactamente, nadie más. Solo Él tuvo un sufrimiento redentor. Claro, porque implicaba justamente, y me hago de tus palabras, es un sufrimiento redentor. Sí. Cierro la boca porque yo entiendo lo que implica la salvación de la humanidad. Pero en marcos de injusticia, no marcos de redención, se establece el principio de voy a decir las cosas. Y cuando tuvo que confrontar a quien tuvo que confrontar, en el marco del respeto, porque al menos las escrituras, y estoy seguro que aún lo que no se registró, siempre el respeto fue algo presente en la persona de Cristo. No creo, claro. no entra en su carácter divino el irrespeto, ¿verdad? Claro. En el respeto fue confrontar, sí. Aun cuando fue duro. Marcó ese respeto hacia las personas, su imagen y semejanza conforme al Señor. Es que su enojo era modelado desde el sentido del enojo que tenemos en cada uno de nosotros, pero de forma caída, ya lo explico, en que siempre el enojo de Jesucristo, por decirlo así, era un impulso emocional para dejar las cosas mejor que como estaban. Claro. El problema es que nuestro enojo, afectado por el pecado, tiene tal vez esa intención por la cual nosotros nos enojamos. Pero por el irrespeto en esa acción de procurar el enojo, muchas veces dejamos las cosas peor que como estaban, ¿verdad? Pero entonces, bueno, con esto esperamos poder aclarar para que no se utilice 1 de Pedro 2, 18 y 19 como un ejemplo de sometimiento pasivo en amos que son insoportables, digamos. Sí. Básicamente para eso nos tomamos unos minutos para hacer una breve y concisa interpretación del versículo desde la luz de la Escritura y de los valores del reino de Dios. Exactamente. Es muy interesante esa palabra insoportable. Jefes insoportables. Sí. ¿Cómo actuamos nosotros? Sí, vamos a someternos, por supuesto, pero siempre con una visión de sufrir buscando la justicia, sí, ¿verdad? Y no ser cómplice por medio del silencio. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Hay otras formas de abuso en el trabajo, pero eso lo vamos a hablar en el próximo trabajo. Y sí tiene una connotación pues ya más compleja, sí, más profunda, ¿verdad? Que tiene que ver con el acoso sexual. Entonces hablaremos de eso la próxima semana, si lo permite. Claro que sí. Muy bien. Emocionante. Así es. Nos vemos la otra semana entonces. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.